llenura de la carne que se llama inmoralidad sexual. Uno se asombra porque en el campo religioso tampoco se salva de la inmoralidad sexual. Y usted sabe que yo soy un pastor que toca todos los temas en la iglesia. Yo no tengo ningún problema de hablar de sexo en un púlpito porque está en la Biblia. Pero esta semana, con el respeto de los hermanos católicos, descubrieron a un sacerdote que todas las limosnas las apartaba para hacer fiestas. Y hasta ahí la cosa va bien. Que alguien haga una fiesta, lleve una lechona, lleve tamales, lleve masato, lleve una limonada con aguardiente, qué sé yo. Pero es que las fiestas del hombre estaban dirigidas a dos áreas: al sexo, hacía unas orgías y participaba de drogas también. Un sacerdote de los hermanos católicos, pastor tan bueno que es tirar la piedra en el ojo ajeno. Pues para que usted no diga que estoy tirando, aquí en esta ciudad de Ibagué hay un pastor que tiene la iglesia por allá abajo, ya me iba a meter en pelo y señal en problema. Y él tiene, a pesar de ser casado y tener 2 o 3 hijos, tiene una novia en el norte del Tolima y va y le hace la visita. Y cuando yo hablo con esos creyentes, algunos que estuvieron en esta iglesia un tiempo, le digo, mire, ¿usted no le da vergüenza que su pastor tenga novia por allá? Me dicen, pastor, es que la gente habla tanto. Y tendemos a justificar los pecados de nosotros los cristianos de alguna u otra manera. Pablo, que es el hombre que fundó la iglesia a los Corintios, nos presenta un caso que para la sociedad en la cual él vivía y para la época en que él estaba fue bastante escandaloso en la iglesia. Repito, en la iglesia, no allá afuera, porque los de allá afuera andan más perdidos que el diablo, hermanos. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 5, y el título en la Reina Valera mía, no sé, en la suya, que dice inmoralidad en la iglesia, capítulo 5, a la primera carta del apóstol San Pablo, Corintios capítulo 5, versículo 1 dice: es ya del dominio público. Se oye como cosa cierta que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer, ¿a quién? A la mujer, a la esposa de su papá. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? No nos escandalicemos del pecado de ¿a dónde? De allá afuera, de un exgobernador de este departamento del Tolima, de un secretario de gobierno de este municipio. Eso no lo escandaliza, porque al fin y al cabo el que vive bajo el gobierno del pecado pues hace todas esas cosas y mucho más, y se inventa cosas extrañas y raras. Esta semana me dio dolor escuchar de una mujer que vino en consejería pastoral. Me dice: pastor, hace unos 15 años, más o menos 18 años, mi esposo me obligó a prostituirme y me mandó para España a que practicara allá y le enviara el dinero. Eso no me extraña. Pero el apóstol San Pablo y yo también, y usted, debemos extrañarnos de los casos de ¿qué? Inmoralidad. Ahora, note esto, porque no quiero dar la impresión que aquí todos somos inmorales. Dice un caso de inmoralidad, y en este caso se da la situación de un hijo ya adulto también, tal vez de 20 años, de 25 años, que por supuesto su mamá ha fallecido, tiene una madrastra, pero esa madrastra fue la tentación para él y se quedó mirándola. Y dijo, como dicen los impíos: mi madrastra está muy, sea honesto, muy buena. ¿Cómo la conquistó? No sabemos, pero los hombres tenemos artimañas para conquistar las mujeres, ¿no?
¿Quiere que le dé clases? ¿Y usamos qué? Arma número 1 del diablo, no, de los hombres, nosotros los varones. Y entonces las mujeres les fascina. Y la conquistó. Y me imagino yo, no dice la Biblia porque no está tratando del periódico que hubo, sino de un caso en la Biblia que ella decidió separar cobijas e irse con ese muchacho porque el colágeno es bueno, sobre todo cuando uno tiene más de 40 años. Y entonces, ¿dónde está sucediendo eso, hermanos? En la iglesia de Corinto, sí, en la iglesia, en la ciudad de la inmoralidad. Es más, un escritor antiguo sacó un término para los de Corinto que era corintizar, que era lo mismo que decir fornicario, pero no cualquier clase de fornicario, fornicario al extremo. Y Pablo se rasca la cabeza, se jala los pelos, se rompe la camisa y dice: pero hermanos, ni siquiera entre los paganos toleran tal situación. Ni aún esa clase de fornicación se escucha, se sabe que exista entre ellos. Yo tengo una filosofía por ahí barata, de esas de 3 pesos, pero que le enseño a los nuevos obreros. Y le digo: si usted quiere ver cosas raras y pecados raros, tristemente vaya donde los evangélicos, porque nos suceden unas cosas. Y mírela acá, que para la sociedad no era tolerable que un hijo enamorara a su madrastra y se la llevara a vivir, pero este sinvergüenza, y venía a la iglesia y cantaba y levantaba las manos y decía, ¿qué decía el tipo? Y decía amén, y estaba ahí con la congregación. Y yo me imagino al viejo por allá, un tipo de mi edad, ya ducho, arrugado, hermoso, sí, y viendo a su hijo allá adelante con su madrastra y diciendo: pero ¿qué le pasó a esa mujer? Por eso me cambió. Y la vieja le decía: es que el colágeno es bueno, el colágeno es bueno. Y entonces quiero llamarle la atención no solamente al caso, sino que esta es una inmoralidad en la iglesia de tipo público. Y como dice la escritura, no hay nada que oculto que no se haya de saber. Lo que a veces ignoramos los inmorales es que el Señor todo lo ve y lo saca a la luz en su iglesia. Allá afuera eso puede permanecer oscuro por años, se compran jueces, se compran veredictos, se tapan conciencias, pero el Señor no trabaja con eso y lo saca a luz, y aquí lo está sacando. Y note que es un asunto familiar y público. ¿Público para quién? Para la ciudad de Corinto y también para toda la iglesia. Y lo más triste, hermano, y quiero llamar la atención, es que la iglesia justificaba ese hecho pecaminoso y se sentían, ¿qué? El versículo 3, ¿cómo se sentían? Entonces el 4, entonces el 5, ¿cómo se sentía la iglesia? Oiga, ¿ustedes están qué? Versículo 2. ¿Cómo se siente la iglesia? ¿Qué es lo mismo decir qué? Orgullosos de tener un pecador de tan grande calaña dentro de ellos. Yo diría sentirse orgulloso del pecado de uno de sus miembros. Sí, pero es que hay iglesias y hay creyentes que justifican el pecado de sus miembros diciendo: es que nosotros somos una iglesia que no acusamos de pecado. Nosotros amamos al pecador y abrimos nuestros brazos igual que Cristo los abrió en el Calvario para acogerlo y recibirlos.
Una iglesia que ha crecido mucho acá en esta ciudad tiene la consigna de que cuando comenzó se llevaba a los músicos, los líderes, les ofrecía ofrenda y salario, y creo que todavía lo hace. Y dentro de la entrevista le decían: mire, no se preocupe, su vida personal, su vida privada, para nosotros no tiene ninguna importancia. Eso ya quedó en su pasado, y en su pasado debe ser sepultado. A nosotros nos interesa que usted viva ahora aquí en esta iglesia y coloque todos sus dones y talentos al servicio del Señor. Y entonces vino una pareja de músicos a decirme eso. Me dice: pastor, usted sabe muy bien que usted nos ha puesto en disciplina porque nosotros hacemos cositas y nos vamos para el motel, pero es que encontramos la iglesia que sí nos recibe y nos acepta. Y yo le firmé la carta y le dije: corra y llévele una ofrenda al pastor. No se puede justificar. Yo nada más digo esta palabra para entrar al capítulo 6, donde Pablo ahora va a tratar el asunto no de la inmoralidad familiar pública allá por fuera, sino lo que dice el versículo 12 del capítulo 6 de la primera carta del apóstol San Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas son provechosas. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Está conmigo ahí? Ahora, eso lo entendemos en el contexto del versículo 9, 10 y 11, que él viene hablando de cómo el Señor no permite que haya injustos en el reino de Dios, y toma el caso del pueblo de Israel. El ser israelita, el ser llamado por Dios, implicaba que no se iba a ser injusto. Por ejemplo, ay de la mujer, ay del varón que fuera sorprendido ¿en qué? En adulterio. Mandaban pedir 3 volquetadas de piedra del municipio y lo lapidaban, porque ningún injusto era parte del reino de Israel. Tampoco el ladrón. El ladrón era severamente castigado. Tampoco el que era injusto en el trato con sus padres, que era rebelde, contumaz, que le contestaba, que la mamá lo mandaba a lavar los calzoncillos y le decía: a mí no me mande, vieja, yo no sé por... ¿Ese qué le pasaba? El alcalde mandaba una volquetada de piedra y lo sepultaban bajo piedra, porque ningún injusto. Entonces Pablo viene hablando de eso, que ahora en la iglesia, que somos el nuevo Israel, pues hombre, dice San Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores serán el reino de Dios. Que ahora estamos en la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? El versículo 11: y esto erais algunos, porque como dijo la viejita que el pastor Saúl Villalma, alma bendita, mis palabras no le ofendan, fue a visitar, y le dijo: hermana Petronia, ¿usted por qué tiene una cama tan ancha y grande? Si usted lleva 20 años en la iglesia y es soltera, usted dice que viuda, que guarda la perpetua virginidad para el Señor. Y la viejita se queda mirando y le dice: ay, hermano Saúl, es que usted no sabe el pasado que uno tiene. Me gusta esto porque todos tuvimos un pasado de vergüenza y de pecado. Y el que diga que no, sea el primero en levantar la mano. Y de ese pasado no queremos ¿qué? Como dice uno de los grandes de la música de la década del 70 y 80, no quisiera recordar lo que antes fui. Y mira, el versículo 11 sigue añadiendo: esto eran ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, y santos son, porque Él compra pecadores y los transforma en santos. ¿Alaban a Dios por esa obra de misericordia? Sí era, pero ya no soy, porque vino el Espíritu, vino Cristo y me cambió. Pero viene el versículo 12 y el 13.
Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y aquí traslada lo que puede ser una inmoralidad sexual personal. Y ya Pablo no habla de la inmoralidad de forma pública, ahora habla del cristiano que se enfrenta con la realidad de que somos tentados a la inmoralidad. ¿Con quién estoy yo aquí compartiendo la palabra? Está hablando con cristianos que somos tentados a los pecados sexuales, a las inmoralidades sexuales. No, yo como que me bajo y me voy de esta iglesia. Yo soy el primero que levanto la mano. No caigo en tentación, pero soy tentado. Y yo le quiero decir en esta mañana que el hecho de que seamos tentados no quiere decir que vamos a caer en tentación. Jesús fue tentado en todo, pero no cayó en pecado. Un día de estos vino una mujer a mi oficina y me la soltó de frente en la charla. Me dijo, ella estaba hablando de su tragedia, de su vida amorosa, de cómo le ha ido mal en el amor, y me dijo, y a mí me gustaría tener un esposo como usted. Sin cortapisas, sin atenuantes, sin nada. Y pensé yo en muchos de los varones de esta iglesia, en Leonario, en Jorge Álvarez, en Orlando Medina, en Fabián Ibáñez, en todos los que somos casados, que allá en el trabajo, que allá en la oficina, que allá en el lugar donde nos movemos, no falta la vieja que nos dice: uy, Albeirito, pero usted tan consagrado solo a una mujer. Mire, usted está perdiendo cositas en este mundo. Ahora sí entiende lo que quiero decirle, que somos tentados. Somos tentados, es la realidad. Y entonces el apóstol San Pablo da 3 verdades que yo quiero compartir en estos 15 minutos que me quedan bien claro con usted. Número 1, versículo 12. Nuestro entorno social afecta nuestra moralidad, nuestra pureza sexual. Todas las cosas me son lícitas. Era un dicho que tenían los corintios. Y lo vuelve a repetir en el mismo versículo: todas las cosas me son lícitas. Y lo vuelve a repetir en el capítulo 10, versículo 25, donde él enfatiza un dicho que tenía la gente: todo me es lícito. Porque allí en Corinto, igual que las ciudades griegas, la filosofía gobernaba la vida como lo hace en el día de hoy. Las ideas que usted y yo tenemos gobiernan nuestra conducta. Y estos habían llegado a la conclusión, sobre todo los seguidores de Platón, los 3 grandes de la filosofía. Permítame que les recuerde el bachillerato. ¿Cuáles son los 3 grandes de la filosofía? Sócrates, Aristóteles y Platón. Platón decía que está el mundo de las ideas y que la idea es lo más importante y lo material no sirve. Todo lo que es materia es malo, pero el alma que es espiritual es buena. Entonces estos corintios tomaron esas ideas filosóficas y dijeron: pues verdad, si el cuerpo es malo, pues se le permite ¿qué? Fornicar, caso de solteros, adulterar, nosotros los casados, eso está permitido. Y todavía remacha con otro dicho en el versículo 13 que él les recuerda otro dicho de los corintios: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Es decir, los genitales son para el sexo y el sexo para los genitales. ¿Cuántos dicen amén?
Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Cuando uno piensa así, pues uno va a actuar de la misma manera. Por eso le coloqué 2 canciones para decirle nada más que la música determina nuestros pensamientos y nuestra conducta. Imagínese uno escuchando cada rato y todos los días a Maluma y sus 4 babies. Y que la primera no sé qué, y la segunda sí sé cuándo, y la tercera se lo hago así, que la otra tiene una funda. Oiga, qué tipo más vulgar y grosero, con el respeto aquí de los seguidores de Maluma. Perdónenme, discúlpenme, les pido disculpas públicamente. Pero si yo escucho eso, ¿qué cree que voy a vivir en mi vida sexual moral? Si escucho a Alfredo Gutiérrez y la pongo a todo volumen para que los vecinos escuchen, que es que yo andaba buscando una, pero me encontré 2. Y le estoy diciendo nada más de la música, cómo influencia nuestra manera de ¿qué? Pensar y actuar. Pero hay de aquellos que cogen el celular y le hacen clic y chicas pornocon, chicos pornocon. Y hay hombres, yo conozco hombres de mi entorno, del conocimiento pastoral, que no pueden acostarse a dormir si primero no ven en el celular mínimo 1 hora de pornografía. Solo cuando han logrado ver un tiempo de pornografía se quedan dormiditos como ángeles. Me asombró que los gringos tienen encuestas para todo y descubrieron que el 82% de los violadores, esos que violan a los niños, los matan, han sido adictos a la pornografía. Así es que cuando usted ve a su marido viendo pornografía, así que cuando ve a su hijito de 14 años, de 13 años con el computador viendo pornografía, está creando un potencial violador. Uy, padres, es que el entorno nos afecta. Vivimos en una sociedad erotizada y sexualizada. Ayer iba por la cesta bajando con mi esposa y mi hija y estamos buscando un lavadero de carros y llegó ahí el lavadero y ¿sabe lo que había? Una mujer pintada en la pared. No sé si tenía ropa interior, no tenía, pero tenía una transparencia y eso lo hace más excitante. Y yo le dije a mi hija y a mi mujer, ¿qué relación tiene un lavadero de carros donde hay mugre, barro, con una mujer tan delicada y tan sutil? Pero hermanas, eso es solamente problema de nosotros los varones. Ustedes no tienen ese problema jamás. Jamás usted entra en tentación moral. El entorno nos afecta. De ahí que la Biblia aconseja que examine todo. Vino una pareja hace unos años a la iglesia y me dijo, pastor, es que nosotros teníamos problemas sexuales y entonces la consejera, la psicóloga nos dijo que viéramos pornografía y sí, empezamos viendo ciertas películas y sí nos ayudó, pero eso nos llevó a algo más y estamos aquí, pastor, para que nos ayude porque caímos en el mundo de los swingers, algo así. Usted sabe más de tolimense que de español e inglés. ¿Qué son los swingers? Es una reunión de hombres y mujeres en una casa, en un apartamento, apagan las luces, toman licor y cada uno encuentre la vagina que más le guste y el pene que más le guste. Y entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que la hermana, la señora venía a decirme, mire pastor, al principio me gustó la idea, pero ahora yo me siento muy mal. Que venga un tipo ahí, que me suba y se me baje y yo a mi marido por allá con otra vieja y no sé qué. Eso no es cierto, pastor, que eso no está bien. Nuestro entorno nos daña nuestra pureza sexual. Cuide lo que usted lee, escucha, ve. Me acuerdo de mi época que mi mamá me decía, y no vaya a ver esas viejas que tienen minifalda en la televisión, porque a mí me ha gustado toda la vida la televisión, y yo le pedía permiso para ir donde el vecino a ver la película de la semana, y me decía, ojo con esas viejas que le muestran ahí. Y sí, eran mujeres que usaban unas minifaldas ahí.
Y no ahora. Muestran hasta la conciencia, porque el entorno determina nuestra moralidad. Nadie cae en moralidad sexual porque cayó. Empezó a alimentar el viejo hombre que le gusta fornicación y adulterio. Empezamos a alimentar eso. Así es que, hermanita, de tanto mirarle la pompis a Falcao y a James Rodríguez, no diga ahora, ¿y yo por qué le fui infiel a mi esposo? ¿Por qué yo caí en moralidad sexual? Porque empezaste a alimentar unos deseos y unas pasiones. A mí me asombra de cristianas que son seguidores de unos tipos, hermano, que uno dice, oiga, pero unos tipos de verdad, de 1,80, de unos pectorales, y yo digo, oiga, el Photoshop sí que hace cambios. Y cristianas ahí le colocan me gusta. Y yo sé que a usted no le gusta este mensaje y ya me lo están demostrando, pero yo tengo que anunciarle la palabra del Señor. Número 2. Segunda verdad, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Con su poder, versículo 14, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben, versículo 15, que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¡Jamás! ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Déjeme ubicarle en el segundo consejo de la palabra del Señor. Pablo toma lo del estómago, porque si usted no lo ha notado, nótelo. Siempre la inmoralidad sexual en la Biblia está asociada con la comida. Si no, pregúntele a Adán y Eva. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, algo así, habla también Jesús de que las dos cosas se combinan. Pero ¿por qué hace alusión a esto, hermanos? Porque muchas veces pensamos que, y mira el pensamiento de algunos cristianos, sí, yo le fallo al Señor, yo le fallé, pero yo me paro de ahí y no sigo en eso. Una vez vino un mexicano a cantar acá, hermanos, y como buen mexicano comía ají como un desesperado, y entonces le servimos el almuerzo que tenemos en el restaurante allá en el 5º piso, y el hombre comió y dijo, pero ¿ustedes no tienen ají? Sí, había un ají de ese casero que hacemos. Dijo, no, eso no es ají. Entonces abrió el maletín y sacó sus ajís y arrancó a comer. Y sacó un chile de esos, hermano. Y entonces vio a los muchachos que le estaban mirando cómo comía eso y dijo, doy 10,000 o 5,000 para que se coma uno de esos. Y uno de la iglesia, me acuerdo que era el bajista, cogió y le dijo, listo, pastor. Y le pidió el chile y se comió. Y ese muchacho empezó a cambiar de colores. Porque eso duele cuando entra. Uy, esa picada es espantosa. Y entonces después yo le pregunté al muchacho, le dije, ¿cómo le fue? Digo, no, pastor, no le quiero decir, ay, mi colita, mi colita. Y entonces le dije, ¿lo volverías a hacer? ¿Y sabe qué me dijo? Jamás, pastor, jamás. Con la mano en la Biblia le prometo que nunca más vuelvo a comerme un chile. Y así hacemos muchos cristianos. Ay, si David pecó y el Señor lo perdonó. ¿Sabe cuál es el problema de ese pensamiento? Que sí, David pecó y se arrepintió. El problema es que la Biblia dice que el pecado endurece. Y cuando usted y yo caemos en una moralidad sexual, lo más seguro es que vamos endureciendo el corazón hasta la siguiente caída y hasta la siguiente, hasta que ya no hay remedio. Y entonces el Señor a través de Pablo la tiene bien clara para usted y para mí.
su cuerpo, mi cuerpo, es para el Señor. Y déjeme aclararle aquí algo. Muchos llegamos del contexto religioso católico romano y allá nos enseñaron que lo más importante era salvar el alma, porque el cuerpo se iba ¿para dónde? Para el purgatorio o para el infierno. ¿Se acuerda de cómo pagamos misas para sacar las almas del purgatorio? Porque el cuerpo al fin y al cabo no importa, el cuerpo se acaba, se muere, lo comen los gusanos, pero lo más importante es el almita. Mientras mi alma esté pura, cantan algunos. Pablo dice, no, hermanos, al Señor no le interesa su alma, al Señor también le interesa su cuerpo. Y nuestro cuerpo y nuestra alma son personas y son para agradar y servir al Señor. Pilas. ¿Cómo no he caído yo en inmoralidad sexual a mis 60 y pico de años, 42 años de ser pastor, y he sido tentado y no he caído? Porque yo entiendo, hermanos, que este cuerpecito, estos 1,60, estos 80 kilos que tengo, esta belleza, esta hermosura le pertenecen a Jesús el Señor. Yo no puedo ser un buen maestro de la palabra solamente. Yo no puedo ser un buen predicador, un excelente administrador de la iglesia. Yo tengo que servir a Dios con mi cuerpo. Y no es para la inmoralidad sexual. Pero pastor, es que yo tengo muchos deseos. Claro, ¿no ve que Dios te hizo así? No luche con sus deseos. Si usted está negando sus deseos, está negando al Creador que lo hizo con deseos sexuales. Por eso yo entiendo a muchas hermanas de la iglesia que me dicen, pastor, dígale a ese sinvergüenza que no me persiga tanto, que ya parece un... Pero qué culpa, hermana, no es que el tipo nos hizo, el Señor nos hizo así, a su tipo y a mí me hizo con deseos sexuales. O la hermanita que, el hermanito que viene y dice, pastor, dígale a mi mujer que ya no me siga tanto. Le he adelantado como 50 quincenas y todavía sigue ahí buscándome. Es que el Señor la hizo con deseos sexuales. Yo no puedo negar eso. Lo que me pide el Señor es que direccione mis deseos sexuales. Y la primera y el tercer consejo que nos da el Señor es tan sencillo, una palabra. Mire, versículo 18. Huyan de la inmoralidad sexual. Huyan. Y termino acá diciéndole, es el consejo del Antiguo Testamento. Lucía, ese es el consejo que nos da José en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda de José? Hermano, un muchacho, imagínese, por ahí tenía unos 18 años, alrededor de 18 años, cuando uno las hormonas las tiene ¿cómo? Ay, papá. Y las hormonas le ganan a las neuronas. ¿Aló? ¿Por qué cree que su muchacho, su muchacha quiere tener novio y novia en esa edad? Entre los 14 y los 18, 20 años. ¿Por qué él anhela tener una novia? Porque me erotiza, me emociona, me levanta, despierta mis hormonas. Y ahí el peligro que usted deje tener novio y novia a su hija, su hijo menor de 18. Se lo digo yo que también tuve 18. Uy, pastor, pero hace mucho tiempo, sí. Y entonces ese muchacho está en la casa de su patrón Potifar y la mujer, la Potifara, le puso el ojo y le dijo lo que las mujeres le dicen a uno. ¿Qué le dicen las mujeres a uno cuando lo quieren llevar a la cama? Lo que usted está pensando. Y le dijo, mire, por la cruz de Egipto se lo juro que usted será mío y yo seré tuya. Y dice la Biblia que lo agobiaba. Y un día se encargó de que la casa quedara ¿qué? Me hizo acordar de unos pecadores también. Una muchacha que
dejaba que el papá y la mamá se fueran y llamaba al novio: ven que estoy sola, tú eres mi compañía. Y le dijo: hoy no se pondrá el sol sin que los dos vayamos a la cama y tengamos sexo. Y entonces José hizo lo que tiene que hacer un varón de Dios, un hombre de Dios, un macho de Dios, lo que tiene que hacer usted y yo frente a la tentación. Gracias. Pero pastor, ¿es que huir de cobardes? ¿Cómo así que yo voy a dejar ese pastelito, ese arroz en bajo así puesto? Venga, hermano, varón de Dios, huya. Porque dice la palabra que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el pecado sexual, la inmoralidad sexual, contra su propio cuerpo peca. Y le doy una explicación. 18 enfermedades venéreas hay conocidas, dateadas por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. 18 enfermedades. Climedia, aprendí esa estudiando aquí, Jorge. Doctor, aprendí esa y es mortal. Climedia, gonorrea, sífilis, VIH. De las 18 enfermedades, solamente le da a los que practican la inmoralidad sexual o tienen un compañero o una compañera que es inmoral sexual. Y usted es una mujer limpia, pura, usted es un hombre limpio y puro, pero fue y se acostó por allá con un sinvergüenza, con una sinvergüenza, y le trajo eso a sus miembros genitales. De las 18 enfermedades venéreas, 8 son mortales. ¿Tiene razón la Biblia? La paga del pecado es la muerte. Y el que peca, dice el apóstol, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Pero el que peca, el que comete inmoralidades sexuales, peca contra su propio cuerpo. Y no le hablo de los fracasos, no solamente morales, sino matrimoniales, económicos, de una persona que deja ceder sus instintos y no huye. Póngase de pie, por favor. Así es que si estás en tentación, solo debes escuchar una voz: huye. Si no escuchas a la voz de huye, entiende quién eres tú. Y no me venga a decir: pastor, es que yo ya tengo 70 años y yo ya... Ay, hermano, yo también voy a tener 70 años. Entienda que a cualquier edad su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué hago con esos deseos, pastor? Que es que por la noche yo sueño, yo veo, yo me imagino. Usted sueña lo que en el día vio, leyó y miró. Número 3. Entienda que el entorno donde usted y yo vivimos nos afecta y nos afecta demasiado. ¿Qué escuchas? ¿Qué lees? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Aquellos que hablan solamente de realidades sexuales o fantasías sexuales? Aléjate de ellos. Tu entorno es importante. Las cosas son puras para los puros, mas por los corrompidos todo es corrupción. Inclina su rostro. Guarda nuestras vidas de inmoralidad sexual, de llenar la carne con sus apetitos. Mi viejo hombre y mi naturaleza humana me piden sexo, sexo, sexo. Mi hombre nuevo y mi cuerpo bajo el dominio del Espíritu me pide pureza, pureza y pureza. Y ahí estará mi vida, Señor, en dejarme guiar por la tentación y añadirme a los miles que han caído en inmoralidad sexual, personal, familiar, matrimonial o como soltero. O puedo conservarme en la lista de los millones y millones de hombres y mujeres
que han dicho: viviré para Cristo, seré limpia, seré una mujer consagrada. Si soy soltera, el Señor será mi esposo y mis pensamientos serán puros. Si soy casada, seré para mi esposo únicamente y tendré todo el sexo del mundo con ese hombre que Dios me dio. Si soy varón, tendré, Señor, la capacidad de decirte: viviré como viven miles de hombres cristianos en este mundo, luchando contra la tentación, no dejándose llevar por ella, huyendo si es necesario. Pero no nos permita ser vergüenza para la iglesia, para tu nombre y para que este mundo se mofe y se burle de nosotros. Ayúdame, como hombre casado que soy, a seguir siendo fiel, leal y limpio y honesto con Mabel, y para que mis hijos vean que sí puede uno estar casado con la misma persona y tener una moralidad sexual sana, una sexualidad pura, una sexualidad agradable delante de ti, Señor. Gracias, mi Dios. Amén, amén y amén. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva. Catedral